Shalom, le damos una bienvenida muy especial a todos los oyentes que se conectan a esta hora de la mañana en su programa Pan de Vida, Instrucción para tu Alma, Alimento Fresco. Hoy vamos a tener un tema muy especial en la reflexión y es un tema que tal vez a muchos les interese. Tal vez otros dirán, no es conmigo, pero vamos a ver unos conceptos y una perspectiva diferente al que se tiene hoy en día tal vez en muchos lugares y aún en muchas comunidades. Y se llama un líder es un servidor. No en signo de pregunta, sino una afirmación. Pero vas a decir, ¿pero por qué es afirmativo? ¿Por qué me estás afirmando si líder hoy en día o liderazgo es el anhelo de muchos para obtener o adquirir una posición, para estar en un lugar o tener un reconocimiento? Pero cuando me hablas de servidor, tal vez eres de los que piensa que el servidor es el que recoge el agua, o el servidor solamente es el que barre, y ya. Entonces, el concepto limitado en nuestro pensamiento, aún en el pensamiento del hombre, es ese. Pero vamos a ver algo más, vamos a ampliar este tema acerca de un líder es un servidor. Y tal vez muchos hoy en día anhelan con ser un líder o tener un liderazgo. Vemos en el tiempo antiguo, aún Yeshua fue un líder fue el que lideró el grupo de 12 de sus discípulos, el que formó, el que instruyó, el que dio esas bases, ese fundamento. Pues ya sabemos que Yeshua es la Torah viviente. Pero hoy en día, ¿por qué tú quieres un liderazgo? Hoy en día, ¿por qué anhelas tener un liderazgo? ¿Por qué anhelas estar de pronto allí en medio de un grupo, en medio de un ministerio, liderando? No está mal. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo anhelas? ¿Solamente porque quieres obtener esa posición o ese reconocimiento, o es porque realmente anhelas para hacerlo y agradarle al Eterno, o anhelas para servirle a Él a través de esto? Pero vamos a ver que más que nosotros nos pongamos como líderes, el llamado lo hace directamente del Eterno. Porque muchos son los llamados, pero muchos se hacen decir llamados, pero realmente cuando vamos a ver si tienen su palabra o por qué el Padre los ha llamado, en qué momento los llamó, no tienen ni idea cómo fue eso, solamente se autonombraron. Entonces vamos a ver primeramente en Mateo, y quiero que todos abran allí su escritura, Mateo 20:27, y dice así: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Vuestro siervo. ¿Quién decía esto? Yeshua describe el liderazgo desde una perspectiva diferente, pues muchos entienden por el liderazgo o por ser un líder aquel que da órdenes, que antepone sus pensamientos y sus decisiones por encima del bienestar de aquellos en el cual él está liderando, o de aquellas personas que están a su cargo, tal vez formándolos, tal vez guiándolos, tal vez dirigiéndolos. Pero muchos, como dice, muchos entienden que el liderazgo o la autoridad es cuando el que más grita, o el que más manda, o el que más da órdenes, pero realmente no se ha ganado esa autoridad ante los que también está sirviendo. Pero ¿y cómo se la gana si yo fui llamado por Dios? Pues ahí es donde debemos entrar a examinarnos. ¿Realmente mi llamado viene directamente del Eterno Hashem, o mi llamado me lo autonombré yo, me lo autonombré una persona? Dice, el propósito de Yeshua acerca del liderazgo en su vida fue servir y morir por los demás. Un verdadero líder posee un corazón de siervo, y es aquí donde entramos a mirar por qué se hacía la afirmación desde el inicio que un líder es un servidor. Porque Yeshua es el más claro ejemplo de que el liderazgo, sus bases primeramente debe ser pues en la escritura, en la Torah, conforme a lo que Él nos ha demandado, cómo liderar, cómo formar, cómo instruir. Pero también dice que aún el servicio o el que lidera debe tener un corazón de siervo, y un siervo es aquel que sirve, aquel que entrega, aquel que da, aquel que no le importa renunciar a sus sueños porque
se cumplan primeramente los sueños del Eterno en la vida de aquella persona. Y vamos a ver varias características. Dice, otra característica del verdadero líder es el que ama, el que cuida y el que vela por el bienestar de aquellos a quienes está liderando o en el lugar donde el Eterno los ha colocado. Y aún a los que no prefiere corregir antes el camino de aquellas personas antes de verlos fuera del propósito y destruidos. O sea, que un verdadero líder es aquel que sabe amar, sabe dar amor, pero también en el momento de la corrección sabe corregir, como dice la Escritura. El padre que ama, corrige. Asimismo es un líder, el líder que ama aquellas personas que están a su cuidado, aquellas personas que se les ha sido entregada, ama a aquellas personas y si las ama, debe corregir en el momento en que sea necesario. Porque muchas veces pasa que nos ven muchas cosas o vemos muchas cosas en otras personas, pero nos quedamos callados, no hablamos, no corregimos, y aun cuando no corregimos porque tal vez nosotros también estamos cayendo en el mismo error, pero es donde aún como siervos del Eterno debemos decir, estar preparados y por eso santificados y guardados para poder ir y corregir también el pecado en otros, porque muchas veces pasa eso, los líderes no corrigen es porque muchas veces no se sienten o sienten que hay algo que los acusa, la carne también los acusa y no los deja que vaya y corrija. El verdadero líder aprecia el valor de los demás, ama las almas, es de corazón generoso, siempre entrega sin esperar nada a cambio. Dice la Escritura que todo lo que hagamos lo hagamos como si fuera para Él. Entonces por eso es que no esperamos nada a cambio, porque sabemos que nuestra recompensa no viene del hombre, no viene de aquel que estamos liderando, no viene de aquel que estamos llevando o guiando, sino que nuestra recompensa viene de lo alto, que nuestra recompensa ha de ser esa corona incorruptible allá en los Shamayim. Entonces por eso es que entregamos sin esperar nada a cambio en esta tierra, porque sabemos que nuestra recompensa será mayor cuando Él venga por nosotros. ¿Cómo lo haría un siervo fiel? Y un ejemplo de eso nos dio Yeshua, que dice que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por aquellos pequeños. Pero vamos a ver qué significado le dan a un líder y cuáles son esos liderazgos de los cuales hablamos al inicio, porque hay dos tipos de liderazgo. Y uno es el liderazgo del mundo, del sistema o de todo el sistema del mundo, y otro liderazgo es el que está registrado en la Escritura. Y ya veíamos algunas características en base al liderazgo de la Escritura y tomábamos el ejemplo de Yeshua porque él fue aún el líder de líderes, porque fue el que formó, instruyó a sus discípulos y a todos los que estaban a su alrededor. Él iba y a quien quisiera seguirlo, él lo tomaba y aún lo hacía su seguidor para seguirle formando. Pero vamos a ver que también hay otro tipo de liderazgo y es el del sistema del mundo. ¿Cuál es ese significado? Entonces, líder desde la perspectiva concurrente o normal significa o es una persona que actúa como jefe de un grupo para que su liderazgo sea exitoso y efectivo. El resto de los integrantes debe reconocer sus capacidades. Entonces ya vemos aquí que es muy diferente a lo que nos estaba hablando la Escritura, porque la Escritura nos decía, el que quiera ser grande en el reino tiene que hacerse pequeño entre ustedes. El que quiera, Yeshua no vino a ser servido, sino para servir. Y él era el Rey de Reyes. Él fue Yeshua HaMashiach, aquel que dio su vida por ti y por mí. Pero sin embargo, él dice, yo no vine a ser servido, sino yo vine a servir. Por lo tanto, debemos seguir su ejemplo. Pero ¿qué dice el mundo? El mundo dice, el líder es aquel que logra con sus fuerzas humanas éxito, aquel que logra un liderazgo efectivo, pero todas las personas tienen que reconocer sus capacidades, tienen que aplaudir sus capacidades, tienen que reconocer que él sabe tal vez más que otros, y eso no es así. Dice, el líder puede ser, en el concepto del sistema, el líder puede ser autoritario,
tomar decisiones sin dar explicaciones a los demás. Es más, sin importar el bienestar de aquellos que están a su alrededor. Otra clasificación de los líderes se realiza según la influencia que tienen sus subordinados. El líder carismático llega a modificar valores, las creencias y las actitudes de sus seguidores, provocando rebelión. Entonces acá vamos a parar un momentico y tal vez yo no sé si tú eres líder en la empresa donde laboras, tal vez si eres líder en el colegio en el que te encuentras, tal vez eres líder o como dicen personero allí en la institución o en la universidad, es el que guía, él es el que muchos dicen que es la voz de tal vez de los estudiantes del pueblo, pero dice que esta persona logra modificar la creencia y las actitudes de sus seguidores provocando rebelión. ¿Y por qué provoca rebelión? Vamos a ver un claro ejemplo. De algunas personas que provocaron la rebelión. Y figuras históricas como Adolfo Hitler y Juan Domingo Perón están considerados dentro del grupo de líderes carismáticos, que son los que provocan esas rebeliones, el cambio de creencias desde la perspectiva de ellos. Fue una reforma en todo lo que eran las creencias hacia Dios. Entonces, un líder puede afectar de manera positiva, pero también de manera negativa al momento de formar a un grupo de personas. La grandeza del liderazgo, la grandeza en el servicio la encontramos en Lucas 22, 24, 27, que dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, acá es la afirmación de aquel que dirige, de aquel que es líder, debe servir. Y dice la parte final: y el que dirige como el que sirve. O sea que debemos ser como el que sirve, o sea, debemos servir nosotros también, porque se dice como el que sirve, entonces el que sirve, ¿qué hace? Pues dar un servicio. Entonces se dice sea como él, pues nosotros como líderes estamos llamados también a servir. No creernos que porque ya estamos de pronto, el Padre ha entregado por su misericordia, a veces ni siquiera es porque uno lo merezca, sino por su misericordia, Él entrega en nuestras manos y delega responsabilidades. Pero muchas veces las personas se jactan de aquello. Decía Sharia Shaul que nadie tenga una estima de sí más alta que la que aún el Eterno tiene. Y muchas veces nos creemos nosotros dioses porque estamos tal vez liderando, tal vez porque nuestro ministerio ha crecido, ha avanzado, vemos su respaldo, su favor, su mano. Uy, no, es por nosotros, es por lo que yo he hecho. Pero es algo que yo le pido mucho al Eterno, es guarda nuestro corazón de caer en altivez, en orgullo, en jactancia y en seguridades falsas. Porque yo entiendo que no es por mi fuerza, porque yo entiendo que no es por mis reconocimientos, que no es por lo que yo pueda saber, sino es solamente su amor y su misericordia. Acá la palabra nos confirma que ser un líder es un servidor. ¿Por qué? Sigue el 27, porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que sienta a la mesa, más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Decía Yeshua, ¿quién es el mayor, el que está a la mesa o aquel que sirve? Él decía, míreme, o míreme, digo yo, yo lo tomaba así, tal vez Yeshua diciendo, mírame, yo, Yeshua HaMashiach, tal vez el hijo de Adón, estoy aquí entre ustedes sirviendo. Y no por el hecho que esté sirviendo, no por el hecho que vine a dar mi vida por usted, significa que sea menor, sino que aún eso me hace mayor en el reino. Dice, acá encontramos que en el reino de Yahweh es muy diferente que al sistema del mundo, el liderazgo. Entonces entendemos que a menudo el liderazgo del mundo o los líderes terrenales son egoístas, arrogantes a medida que escalan.
Algunos reyes en el tiempo antiguo se autonombraban benefactores. Algo parecido pasa hoy en día. Hay personas que se autonombran el rabino, el profeta, el pastor, el líder. Todos, entre comillas, lideran, pero no están bajo la voluntad de Hashem. Sin haber una palabra, no hay un llamado del Eterno, ya están fuera de la voluntad de Hashem y se ponen a la margen de los propósitos del Abba. Entonces acá vemos por qué aún tantas iglesias se están perdiendo, o muchos liderazgos o muchos ministerios han cogido rumbos diferentes a la voluntad del Eterno, y es porque aún las personas, las cabezas que están allí, tal vez ni siquiera tienen el llamado directo del Eterno, ni siquiera hay una palabra que los sostenga, ni siquiera está el amor por las almas, sino que están allí solamente por autonombrarse y decir, yo soy tal vez el rabino, tal vez el pastor, tal vez el líder, pero realmente de ahí a que el Eterno los haya llamado, tal vez no. Y vemos porque se ven las características cuando es un verdadero llamado. El verdadero líder es aquel que sirve y su llamado lo hace directamente el Adón y no el hombre. Algunos dirigen mediante la oratoria pública, que son los que enseñan. Otros mediante la administración, como los adoradores, el que ministra, el que hace una intercesión. Mediante la enseñanza, que son los maestros, pero todos son servidores. El verdadero líder dirige con el ejemplo y no desiste hasta que el Padre lo mueva de donde ha sido llamado a servir. Muchas veces decimos, estamos en un lugar y decimos, ya no sirvo más porque ya cumplí el ciclo acá en este servicio. Y vemos que aún ni siquiera nosotros tenemos esa autoridad para decir, yo ya no sirvo acá. Si el Padre no nos mueve, nosotros no nos podemos mover, pero nos creemos tan autosuficientes que decimos, no, yo ya cumplí aquí mi ciclo y me voy para otra parte o para otro ministerio, cuando el Padre todavía necesita, tal vez que tú estés ahí. Vamos a ver Nehemías 3:1. Para ir concluyendo, y es cuando se hace el reparto del trabajo de la reedificación. Nehemías llevó a que otros lo siguieran por el ejemplo. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliashib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos se arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron la torre. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Saúl, hijo de Enri. Buen testimonio Nehemías dio para que estos otros hombres siguieran haciendo lo mismo, para que se animaran y siguieran y se alentaran a servir también en la reconstrucción del templo, Concluimos que el siervo que es líder tiene un anhelo propio de dar resultado en el lugar que Dios lo ha puesto o lo puso, no por mostrarse, no por ser reconocido, sino porque el reino de Yahweh crezca. Cuida su corazón de la jactancia, del orgullo, para cuidar lo que se le ha sido entregado. No sale a la primera circunstancia, no huye y no da un servicio dependiente de sus estados emocionales, porque esto puede dañar a otros, puede dañar su grupo o aún su ministerio. Es un guía espiritual, es quien sabe sabiamente, busca la dirección de Hashem para saber qué decisiones tomar y aconsejar. Es un instrumento útil en las manos del Eterno. Es un mentor que debe tener un corazón de pastor. Debe cuidar de las decisiones que toma para que no sea piedra de tropiezo en aquellos pequeños. Debe tener un compromiso al crecimiento de otros. Esto no significa, como muchos piensan, que muchas veces se piensa erróneamente que el líder servidor es aquel que le pone todo fácil a los demás o al que está formando, evitando que esa otra persona también crezca espiritualmente y que esa persona pague el precio y a través del desierto conozca y madure a través de la formación. Es necesario que el líder deje caminar a su grupo, que su grupo no sea dependiente o su ministerio o las personas que están a su cargo no dependan de ti o siempre se pueden dar o que siempre dé soluciones para aliviarles las cargas, porque entonces eso impide que esas personas busquen soluciones también, que también intercedan, que también oren, que también busquen la dirección. Muchas veces las personas ponen sus ojos en el líder, entonces si el líder se mueve, ellos se mueven, si no, no.
No, también hay que dejarlos nosotros como líder, que ellos caminen, que ellos crezcan y a través del desierto se puedan formar, porque a veces queremos ponerles todo fácil también, impidiendo el crecimiento y la madurez en ellos. Es necesario que el líder deje caminar a su grupo. Debe ser algo vital construir y edificar una familia con su equipo, con su ministerio. Evitar las divisiones con su equipo para que no hayan argumentos espirituales en contra de ellos. Busca siempre una ejad y sobre todo edifica la casa del Ador en todas sus áreas. El papel de líder es más difícil de mantener que de alcanzar. Así que si tú eres uno de aquellos que has anhelado alcanzar un liderazgo, medita primeramente que el Eterno te confirme a qué has sido llamado, porque lo difícil no es alcanzar ser líder, lo difícil es mantener aquel liderazgo, porque cuando tú estás a la cabeza de un ministerio, a la cabeza de un grupo de personas liderando, a ti también se te va a pedir cuentas por la vida de aquellos y por las decisiones que tomes, aún como para el grupo, aún para el avance, aún para la formación también de ellos. Así que esta ha sido la reflexión de hoy. Shalom, que tengan un feliz día.